Bien, estamos de regreso aquí en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Cable y 203 en la señal de Cable Go. También nos puede seguir en las redes sociales del diario La Noticia. Y ahora nos acompaña en estudios el doctor Omar Quesada. Él es secretario general del APRA. Doctor Quesada, ¿cómo está? Buen día. Gusto saludarlo, Carlitos. Gracias por la invitación. Llamó mucho la atención hace unos días una entrevista que concedió Harvey Colchado, un medio de comunicación, ahora diputado Harvey Colchado, y hablaba sobre el lamentable fallecimiento del expresidente Alan García. Y señalaba textualmente, dijo, nos dio mucha pena, mucha lástima, dijo, lo que ha pasado. No nos imaginábamos que podía suicidarse. La intervención se hizo con el fin de poder incautar teléfonos, documentos, y él lamentablemente tomó esa decisión. ¿Cómo toman desde el APRA este tipo de declaraciones? Bueno, evidentemente es una estrategia para diluir la responsabilidad que tiene el coronel en retiro Colchado, y ahora diputado, del operativo que se hizo. El operativo era para detener al presidente de la República, el presidente Alan García, con una orden judicial. Pero nosotros hay que poner en contexto esto. En diciembre del 2018, en la casa del presidente Alan García se encontró una camioneta asignada a la Dirección de Inteligencia. En el Frontis, ¿cierto? En el Frontis, cierto. Las semanas anteriores, esa misma camioneta estaba en la Embajada de Uruguay. Y también se le vio cerca del Instituto de Gobierno, donde el presidente era el jefe ahí de la maestría en gobernabilidad. Cuando se encuentra la camioneta decía como si fuera una camioneta de prensa, ¿cierto? Claro. De un medio de comunicación. Por eso es que mis compañeros, al darse cuenta, intervienen y estuvimos nosotros ahí presentes. La ayuda de la policía y la desesperación de la policía fue sacar en una mochila aparatos antes de que puedan ser lacrado, vamos a decir, la unidad. Porque si hay como periodistas, quienes son ustedes del servicio de inteligencia, eso no están para contar cuántos pasan o cuántos llegan a la casa, están para, evidentemente, hacer labor de inteligencia y escucha. Por eso mismo es imposible creer de que hayan entrado a esta orden, dando cumplimiento a esta orden judicial, personal que, entre comillas, no sabía la determinación que el presidente iba a tomar. Sabían que tenía armas. Y entonces, y además lo sospechoso es de que ordenan una detención preliminar de madrugada, cuando ese mismo día el presidente Alan García tenía una citación en la fiscalía. Si tú querías detener a una persona que tenía una citación en ese día, podías haberlo detenido con todas las medidas de seguridad en la mañana en el Ministerio Público. Y no como se hizo en este operativo, que demuestra que esta policía, si no estaba en contubernio, fue utilizada en ese tiempo por la Fiscalía, que actuaba evidentemente en coordinación con el juzgado que emitió la orden, y que esta Fiscalía estaba infiltrada de elementos de una conocida ONG, IDL, que tenía la prerrogativa de conocer de primera fuente todo lo que sucedía en un proceso que por ley es reservado. Claro. Es más, tenían una persona que les informaba y eso estaba demostrado. Entonces, que el señor Colchado manifieste que no sabía, demuestra que su cobardía en aceptar una responsabilidad en un operativo, siendo un presidente de la República o habiendo sido presidente de la República, tenga todas las seguridades del caso para evitar tomar una decisión como la que se tomó. Ahora, si bien había un trabajo de escucha de parte de ellos, usted señala, ¿no? Era evidente que podían conocer esta postura que tenía García respecto a una intervención como la que se buscaba hacer ese día. ¿Cree que, digamos, en el fondo se buscaba ello, digamos, se buscó empujar a ello?
Nosotros creemos que sí, porque si tú sabes que una persona ha manifestado, y no solamente en una oportunidad, ya lo había dicho en cercanías, en la comisión política, en algunas personas que tenían conocimiento e inteligencia se hace así. Además, la escucha legal, entre comillas, es la de constelación, pero muchas veces se ha utilizado para perseguir jueces, fiscales, etcétera, y para administrar estas escuchas, que, por lo que se sabe, el fiscal Pablo Sánchez entregó al señor Gorriti, ¿no es cierto? Entonces, estas cosas son de irregularidades que han puesto en vilo y también han puesto en cuestión la imparcialidad, la objetividad del Ministerio Público y del Poder Judicial. Pero que sí sabían, nosotros creemos que sí tenían conocimiento, que el presidente Alan García, por dignidad, por haber sido 2 veces presidente, por tener una situación de honor, es decir, cómo ves que se va a prestar a un circo, tomó esa determinación. No hay que olvidar de que el señor Vizcarra había programado ese mismo día una reunión de Consejo de Ministros a las 6 de la mañana, que algunos medios de comunicación y algunos influencers tenían ya la información previa de una diligencia que por ley debía ser secreta o tener la reserva del caso. Ahora, ¿cree que esta es una herida que difícilmente pueda cerrar casualmente con declaraciones como la que ha hecho Colchado? Bueno, mire, estos señores de Juntos por el Perú quieren formar una comisión para investigar el golpe de Castillo, ¿cierto? Un golpe que todo el mundo lo vio, de un tipo que estaba empecinado en querer tener una dictadura, porque cerrar el Congreso, detener gente, es una dictadura. Felizmente los militares no le hicieron caso, porque si no estaríamos en una situación difícil. Pero quieren formar una comisión para eso, para decir que era un monigote, que no sabía lo que hablaba. ¿Y por qué no formamos democráticamente una comisión investigadora absolutamente imparcial que determine las responsabilidades de fiscales, de policías y del mismo Poder Judicial en este hecho, que es un hecho criminal? Es un hecho criminal, más aún cuando no había sustento para poder ordenar una detención preliminar, porque el presidente de la García, hay que repetirlo, él había dado todas las informaciones a los registros de la SUNAT de las actividades que había hecho. Claro, ahora... Ojo, pero esta división de investigación criminal, que es la DIVIAT, fue evidentemente utilizada políticamente para esquinar, para hacer este operativo y con estos resultados. Que tiene responsabilidad, pero por supuesto la tiene. Que hasta ahora no se han determinado esas responsabilidades, es también el juego político en el que estamos. Claro, ahora, bien complicado que se forme una comisión como esta si es que el APRA no tiene una bancada ahora. Difícil. ¿No? Muy difícil, ¿no? Muy difícil. Pero, digamos, ustedes podrían trasladar esta postura a alguna de las bancadas. Sí, ya en el Congreso anterior, algunos congresistas solicitaron que se haga una comisión. Nosotros vamos igual, no estamos en el Congreso, pero somos ciudadanos, pertenecemos a un partido de 100 años que estaba en el gobierno 2 veces por decisión y la voluntad de la población. Vamos a pedir de que, hagan el intento, a ver si hay ese espíritu democrático, realmente de transparencia en un sistema que se fortalecería determinando responsabilidades. ¿Para qué? Para que exista en nuestro país el fortalecimiento de la democracia con la división de poderes, que no sean utilizados políticamente para intereses, ya sea de políticos, económicos o de cualquier clase. Claro. Ahora, doctor, ahora que hablamos del Congreso, esta semana, según Keiko Fujimori lo anunció ayer, esta semana el gabinete presentaría este pedido de facultades legislativas, ¿no?, para aplicar algunas medidas frente a estos temas de emergencia, por ejemplo, seguridad ciudadana, el niño que se viene. ¿Cómo analiza usted el tema y si ve viable que, así como están conformadas las bancadas, se le dé se le otorgue este pedido de facultades? Yo creo que le van a otorgar estas facultades legislativas. La facultad legislativa no es otra cosa que evitar que el Congreso dilate la reunión y todo para decir, ya señor gobierno, usted que gobierno, presión del pueblo,
elabore pues las normas para que pueda combatir la inseguridad ciudadana. Yo creo que en eso nadie va a estar en contra. Dirán que está de repente improvisando las decisiones. A mí me parece también el hecho de simplemente de seguir declarando en emergencia ciudades y decir de que el ejército va a acompañar a los buses, eso no es ninguna medida extraordinaria, eso más bien eso ha fracasado. Quisiéramos todos nosotros saber cuáles son las medidas y con tiempos, qué cosa es lo que va a hacer el gobierno para poder combatir la inseguridad. Todos los días están asesinando choferes, más bien ha aumentado la tasa, creo, de esta criminalidad. Entonces, necesitamos saber, si no... yo creo en esto de seguridad le van a dar. En otras materias de repente va a ser más discutible. ¿Económicas de repente? Tal vez económicas, no, porque el dar marcha atrás en algunas decisiones como el sueldo mínimo, vamos a dar el sueldo mínimo, después después vamos a conversar, ya se ve como que no tenían las cosas claras. Y lo que falta es, sí, tener un poco de prudencia al hablar. Los ministros no pueden hablar fácilmente y herir la susceptibilidad de gente que está en desgracia. Ha habido declaraciones bastante lamentables, ¿no? Terrible, que es un poco el no estar metido en la práctica poco política. expertise político, ¿no? Sí, claro. La experiencia en política te da eso, saber cómo es que tienes que hablarle a la población, porque si no vas a tener estas cosas. Y Keiko Fujimori justo señalaba que ellos estaban batiendo una especie de récord porque estaban presentando este pedido de facultades antes de 30 días y el récord era 44 días. No especificó que el gobierno lo había hecho. Pero, digamos, si se sabe que por ahí el Congreso se las va a otorgar, el Ejecutivo toma la responsabilidad. Digamos, oye, la pelota ya está en tu cancha y tú ves. Esta es una forma también de ver que le entreguen las facultades. Oye, ya sabes que tanto pides, toma, y ahora sí te voy a exigir resultados. ¿Es una forma de verlo también? Pero claro. Sí, más aún si es que el lema de campaña ha sido orden. Ajá. ¿Cierto? Oye, ya pues, ordena la casa, pues. ¿Ya? Primero ordena los tuyos, porque si vas a tener todos los funcionarios que han estado en los gobiernos anteriores, entonces nada va a cambiar. ¿No es cierto? Entonces, lo que tiene que hacer, esforzarse, creo, el nuevo régimen con la presidenta ahí, es que en dar los pasos seguros, tal vez lentos, pero seguros. No se trata de decir, oye, nosotros batimos el récord. Eso no le interesa a la población. A la población le interesa que baje los récords de criminalidad, ¿cierto? De que los transportistas se sientan seguros, y es todo un tema integral, ¿no? Porque hay distintas cosas, hay desde inteligencia, claro, logística, equipos de comunicación, es todo un tema. Supongo que tendrán eso, porque si yo me meto a ser candidato a la presidencia, debo tener la idea y tener los equipos para hacerlo, porque si no, es que nos han engañado absolutamente a todos. Ahora, de este gabinete, ¿qué ministro le hace un poco de ruido? ¿Qué cree que no debió estar ahí? Bueno, hay varios que no tienen la chance de ser buenos ministros, ¿no? El tema más clamoroso creo que es el de Rafael Belaúnde, ¿no? Él nunca ha organizado pues ni una fiesta infantil, imagínate meterse al Ministerio de Defensa, ¿no? Y encima tenemos el antecedente de que eso del ataque que sufrió en una carretera, esa es una cosa que no sé quién es, creo que solamente su equipo le cree. Nunca se aclaró, ¿no? ¿Ah? Nunca se aclaró, ¿no? Nunca se aclaró, ni se va a aclarar. Él andaba solito en un desierto y de pronto sintió una bala que le pasó y salió a disparar al aire. Eso le dio prensa una semana, pero ni con eso subió. Entonces, creo que es el más clamoroso, ¿no? Yo creo que el gobierno tiene que señalar primero puntos sensibles de la población, ¿no es cierto? Y poder solucionarlo. Pero tú no lo solucionas hablando solamente. Porque hemos visto al ministro de Salud que ha hecho un raid ahí por distintos establecimientos de salud, pero si todo el mundo se conoce cómo no ha descubierto nada. Entonces, oiga, presénteme usted, dígame usted que ya hizo un acuerdo con tal país o otro país y tráeme por lo menos la medicina, que la gente no tiene medicina, pero tráigalos. Deje de hablar de visitar. Ahora, las visitas, los viajecitos también demuestran un poco de superficialidad, ¿no?
Yo creo que la población ha dado un tiempo para que el Ejecutivo pueda determinar algunas acciones concretas que, como repito, son sensibles. Por ejemplo, lo he escuchado al ministro Rey, que tampoco es tu campo mucho el tema del transporte, ¿no? Porque dicen que ni brevete tiene, así es que vamos a ver. Pero sí ha dicho algo que ha caído bien, creo, porque he conversado con varios amigos transportistas, es decir, las multas de tránsito se van a pagar con el 10% y aquí comienza una nueva etapa. Es decir, yo creo que es un avance, porque, por ejemplo, ir a la Sutran es terrible, ¿no? Creo que hay que modernizarse, hay que de repente, tanto que han viajado, se supone los ministros ya conocen otros países, oye, por ejemplo, los peajes son una pérdida de tiempo terrible, parece entrar a la línea 1, irse al aeropuerto, te demora más tiempo que irte por las vías por los jirones, vas más rápido que por la vía, no puede ser. Es decir, ya hay que modernizarse, ¿no? Hay formas donde tú puedes cobrarle directamente al carro, a la placa, al dueño, al propietario y entrar y ordenar la casa. Pero bueno, son 20 y tantos días nada más, se van corriendo los días, ya se sabe eso que la población le da la luna de miel al nuevo gobierno para que implemente y estamos un poco, la paciencia, pero la paciencia se agota en la medida que tú no hagas nada concreto. ¿Y se puede dar plazos en este tipo de situaciones? Por ejemplo, 2 puntos específicos, seguridad ciudadana y sistema de salud. ¿Se puede dar plazos? Sí, yo creo que si sale la presidenta a decir en 6 meses vamos a corregir el tema de las citas de los médicos, bien. Si hay un embalse de personas que quieren atenderse en consulta, bueno, extraordinariamente puedo pues llamar a 100 médicos, 200 médicos y desembalso las consultas, ¿no es cierto? Lo de la medicina, que en cuánto tiempo te llega un barco de Europa o de China o de la India donde están alguna medicina o de donde sea, no te demora más de 2-3 meses pues, el barco, ¿no? Es decir, si es cuestión de tener en emergencia, declarar en emergencia las cosas, por ejemplo, el tema del fenómeno del Niño, hay municipalidades que no han ejecutado las labores de prevención. No han hecho nada. El gobierno de la señora Boluarte y todos estos últimos que han venido ha sido una desgracia. En este momento, por ejemplo, alguien que sabe de administración, de gestión pública, ponerte a descolmatar los ríos es imposible, es corrupción y gastadera de plata. Lo que tienes que hacer es ver por dónde antes de los registros, por dónde se salió el río y sacar a la gente y trasladarlos a otros lugares para que no hayan las muertes. Han habido, por ejemplo, en esto de Villa María el Triunfo del paso de desnivel, 7 inundaciones. Oye, si en 7 veces ya no aprendes, Estado, ya no me venga, pues claro. Hay que votar a todos, pues, ¿no es cierto? Eso no se explica, ¿no? Y el ejemplo que pone es preciso, ¿no? Este bypass se inunda todos los años. ¿Y cuál es la lógica ahí? Poner un dren, una forma de drenar el agua. No existe eso. ¿Eso qué pasa? ¿Capacidad de gestión? No, hay que a los ingenieros que han determinado eso, hay que ver, porque sí hay, que se metan a YouTube y dicen, ¿cómo es que, por ejemplo, cuando existen los tsunamis en Japón, drenan el agua que se mete? Hacen hoyos enormes con equipos que pueden succionar el agua. Entonces, aquí ese bypass puede tener que máximo 5 metros abajo, ¿no es cierto? Hazle 5 metros abajo más, un hoyo y de ahí saca una tubería. Es decir, ya no vas a tener el agua cuando... Eso lo dice alguien que no sabe absolutamente nada de ingeniería y nada de eso, simplemente porque lo ves en otros lugares. Oye, eso no pueden determinar y hacer una obra. La municipalidad que se dedica a hacer parquecitos no puede solucionar lo más importante, lo más necesario, lo más urgente de la población y tienen que estar cambiando que eso del ministro es terrible, ¿no? ¿No es cierto? Cuando hay gente que ha perdido sus cosas, claro. Las casas han estado inundadas con aguas que se han mezclado pues de aguas hervidas sí. Y agua, no puede ser, ¿no es cierto? Oye, que tan facilito, claro, como tú vives allá cerca del Palacio de Gobierno, tienes chofer, tienes 30,000 y pico de soles y todo, y a ti todo te dan, es fácil, ¿no? Pero la familia que no tiene absolutamente nada, claro. Que vive el día al día,
¿No es hasta ofensivo Claro, esas frases? estamos hablando de Elmer Cuba, ¿no? Que tuvo una lamentable respuesta que señalaba que por un poquito de agua que llega a las rodillas no hay que hacer tanto drama, una especie así, ¿no? Pero, digamos, eso golpea a la gente que se ve afectada. Terrible. No, Es decir, no te dispares a los pies, pues, ¿no? Exacto. Fracasa porque a último el programa que hiciste no funcionó, pero quisiste hacer algo, ya a último, ya, finalmente. Pero no que te dispares a los pies antes de hacer Claro. las cosas. Usted señalaba que el tema de plazo se puede aplicar en, por ejemplo, en el tema de salud, ¿no? El desembalse, estas citas, ¿no? De atenciones. Pero en seguridad se puede. Yo creo que también, ¿no? Yo creo que ahí es necesario llamar a la población. Me tengo la experiencia de Ayacucho. Ujú. ¿Cómo es que se combatió un poco el terrorismo? Lealtades difícilmente existen. O sea, no existen en partidos políticos, menos van a existir en organizaciones criminales. ¿Ve? Entonces, algo que funcionó en la época del mismo señor Fujimori fue la delación. Es decir, oye, hacer un aparato especial y secreto realmente y con la garantía que dé el Estado de que si tú delatas a un delincuente vas a tener un premio. Ujú. Primera situación, porque los delincuentes tienen familia o no, tienen vecinos o no, Claro. conocen quiénes son, muchas veces sí conocen. Si tú comienzas a delatar, y otra cosa que eso funcionó en Ayacucho con el terrorismo, que sí te Imagínese. mataban, ¿no? y sí te conocían. Y también funcionó el tema de, primero la delación, lo otro es el arrepentimiento. Algo que lo ha hecho de la Espriela en Colombia. Oiga, estas son las leyes, si ustedes no se arrepienten vamos a ir con todo. Claro. Pero eso son decisiones políticas audaces, ¿no? Que tienes que tomarlas. ¿Y cuándo se toman esas decisiones? Cuando empiezas el gobierno. Después no las vas a poder tomar. Claro. Porque después ya te saltan todo, pues todas las cosas malas que has hecho. En cambio ahora no hay tantas cosas malas. Estamos hablando del ministro, estamos hablando del otro que se da su viajecito, el otro por acá. Hasta eso se puede aguantar. Pero ya con el tiempo ya van a saltar pues aquellos que no se cumplió la obra, que la licitación que se hizo mal, etcétera. Ya es más difícil políticamente tomar esas decisiones, pero ahora sí puede hacerlo. Una última, y hablábamos antes de entrar a la entrevista. ¿Cómo está viendo esta campaña electoral luego de esta resaca de las elecciones generales? Se vive ahora bastante cerca esta campaña para municipales y regionales. ¿Qué sensación le está dejando? Bueno, estamos terminando todo lo malo que ha pasado en todos estos 15 años, ¿no? Lamentablemente, con un jurado nacional de elecciones que toma decisiones en las que lamentablemente no se cumplen. Esto de sacarle la vuelta a la no reelección es terrible para el sistema. Eso no se arregla con una declaración del presidente del Jurado Nacional de Elecciones que dice no, hay que cambiar las leyes porque nosotros no podemos hacerlas cumplir bien. Eso es terrible. Ahora, la desesperación por los cargos de alcaldes que hacen cualquier cosa, ¿no? Se visten de una cosa, hacen chacotería, hasta Un hombre araña he visto. Un hombre araña he visto. A ver, yo he visto a un tipo que dice, no, así no se come con la mano, se come es terrible, ¿no? ¿A dónde vamos? La informalidad ha llegado ya a su clímax, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué la desesperación? La desesperación porque han visto impunidad, es decir, no se cumplen con las obras que se ofrecen. Hay en todas las licitaciones hay siempre una voluntad de corrupción, de corruptela, de aprovechamiento. Creo que la Contraloría ha fracasado rotundamente en todos estos años, ¿no es cierto? Porque no hemos visto lamentablemente resultados. Yo creo que ahí el gobierno, que es el que representa en este caso en el Ejecutivo al pueblo, tiene que declarar de emergencia a la Contraloría de la República, hablar con el Ministerio Público, con el Poder Judicial y establecer que haya, de repente cambiar los fiscales, ver toda la investigación que se tengan que hacer, primero a los funcionarios que son los que tienen el dinero del pueblo. Hay, yo conozco de cerca algunos hechos, ¿no? De donde han comprado unas máquinas asfaltadoras por millones y millones, ¿no?
Y cuando no cuestan, la sobrevaloración es terrible en casi todos los municipios. Y entonces, si tú ves al vecino que de pronto, si igual sale a ser alcalde y se hizo rico, entonces postula después. Pues buscas cualquier partido, Sí. cualquier partido. Ahí hay una fiesta terrible. Y creo que por ahí gran parte de ese porcentaje que la Contraloría misma dice que se van más de 24.000 millones de soles al año por corrupción. Ahí con eso sí podemos, creo, mejorar hospitales, carreteras, etcétera. Es decir, y para eso se gobierna. Sí. Y si tú no estabas preparado para eso, entonces... peor hubiera estado Sánchez, sin duda. Yo creo que sí, peor, la informalidad y ya la minería ilegal arriba, los delincuentes para acá, una situación de esa, ¿no? Porque mucho más no complicado. tenía ni arte ni oficio, ese Sí. señor. Bien, doctor, ha sido un gusto tenerlo en estudios. Bueno, y esperamos contar con usted en una próxima entrevista. Encantado y muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Omar Quesada, ex secretario general de ILAPRA, quien ha analizado no solamente la coyuntura, sino también estas declaraciones de diputado Harvey Colchado sobre Alan García.